Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Paraterrestre. Una vez más con ustedes haciendo la entrega de un material interesante. Gracias por estar aquí. Tardes, noches y días que sean buenos, donde quiera que usted se encuentre, nos esté sintonizando a través de la plataforma de YouTube. Hoy nos encontramos una vez más, luego de una leve pausa, debido a por las condiciones que ya muchas personas saben, de la cuestión de los sismos, las cuestiones meteorológicas aquí en el país. Pero el show tiene que continuar y estamos aquí para hacer lo que nosotros queremos hacer, que es enviarle la información pura, clara, transparente, en blanco y negro. Y estamos de vuelta. Agradecemos a todas las personas que han estado dándonos ese apoyo a través de la red de Paraterrestre, sobre todo en Facebook, en YouTube. Hemos visto un incremento, hemos visto mucha participación y le exhortamos a que siga compartiendo información. No se olvide la plataforma importante que hay que mencionarla. ¿Por qué? Porque estamos ante una cadena de eventos muy significativos a nivel mundial. Me refiero nada más y nada menos que a Pranet. Por favor, usted vaya a Pranet y todo lo que usted tenga, material fílmico, algún caso, alguna experiencia de actualidad, o puede ser también algunos días o algún momento dado, por favor compártelas para poder recopilar y tengo que hacer la aclaración de que estamos hablando de Puerto Rico, porque Pranet va dirigido precisamente para la recopilación de todo material para hacer un estudio estadístico científico muy organizado por científicos de renombre, a los cuales tengo que reservarme el derecho porque ya está un asunto privado, y necesitamos por ahí que usted acceda a Pranet, para amigos que están acá en Puerto Rico, y si han visto algo, por favor, vaya allí a la plataforma, llenen los documentos. No es nada difícil, no estamos hablando de un formulario extenso, simplemente estamos hablando de llenar unos pequeños datos, usted enviar lo que tenga disponible, para luego entonces nosotros hacer el análisis correspondientes y poder entonces llegar a las conclusiones y hacer el trabajo que se necesita hacer dentro de la temática ufológica. Así que gracias a los amigos que están por ahí en Facebook, gracias a los amigos de Pranet, gracias a los amigos que nos están viendo a través de diferentes plataformas, los que están difundiendo nuestros videos. Pablo, están ya haciendo algunos ecos de YouTube, de nuestro canal Paraterrestre, y se están difundiendo en otras plataformas, se están dando a conocer, lo cual estamos sumamente agradecidos por la difusión de este espacio. Somos una red con un corte crítico, corte racional, pero no dejando de tener la curiosidad científica y la curiosidad necesaria para investigar. Así que le doy un fuerte abrazo a todos los compañeros que nos están escuchando en este momento. Y bueno, ya luego de esta leve pausa, el show tiene que continuar. Tenemos que seguir adelante y lo vamos a seguir haciendo. Hoy me encuentro, como siempre, un placer tener a mi gran amigo, compañero, conductor, investigador, Pablo Sierra, quien me acompaña en esta tarde, en este día, en esta grabación, para hablar sobre unos temas muy interesantes acerca de lo que sería el fenómeno, porque a eso nos dedicamos, ¿no? A seguir atendiendo de muy de cerca todo lo que es la fenomenología y todo lo que son las experiencias extraordinarias en su debido contexto, entre un marco crítico, un marco de discusión amena, sin desacreditación alguna, sin mofa alguna, sin ningún tipo de detracción alguna, simplemente puntos de vista críticos, conversaciones, donde entonces podemos complementar para llevar una sana discusión. Pablo, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias Carlos por esa introducción, y como dijiste, tuvimos una pausa forzada con esta cuestión de los terremotos, especialmente lo ocurrido aquí el 7 de enero. Tuvimos una serie de retrasos en cuanto a la agenda que ya tenemos establecida, pero eso nunca nos detiene. Siempre estamos animados para seguir investigando de lo que sucede, y ahí actualmente hay muchas cosas que hay que investigar, especialmente acá en esta área de Puerto Rico, que se están dando una serie de casos y eventos que podrían o no estar relacionados a estos temblores, a estos eventos sísmicos. Eso pues solo determinará la ciencia, pero nosotros estamos al pendiente de lo que ocurre acá en esta área. Y como muy bien dijiste, hablando del proyecto Pranet, aquellos amigos en el área de Puerto Rico que hayan tenido algún tipo de caso de avistamiento de algún objeto volador anómalo, pueden referirse a la página pranet.com, es P-R-A-A-N-E-T, pranet.com. Allí hay un formulario donde pueden llenarlo, es un formulario corto, lo llenan, lo someten a nuestra correspondencia. Y también si tienen algún material fílmico, ya sea video,
o una imagen fotográfica también la pueden subir de forma anónima, no hay ningún compromiso de revelar su nombre, y ahí nos pueden enviar esa información, recordando que toda esta información va a ser para hacer una recolección de datos para estudios científicos. Esta información va a ser recopilada exclusivamente para estudios científicicos y establecer patrones en busca, ¿no?, de encontrar las respuestas a este fenómeno, por lo menos a nivel local. Y toda aquella persona que nos escucha, que viva en Puerto Rico y que haya tenido una experiencia de un avistamiento de algún tipo de objeto anómalo en el cielo, ya sea recientemente o varios años atrás, no importa, puede someter esa información a través de ese formulario. Y aquí seguimos nuevamente con nuestra agenda de entrevistas, siempre llevando entrevistas de gran interés para ustedes. Nuestra audiencia de Paraterrestres, que como bien mencionaste, sigue creciendo. Hay muchas personas que nos envían información, que nos saludan, que nos preguntan, bueno, ¿cuándo va a ser la próxima entrevista? ¿Cuándo va a ser el próximo programa? Bueno, pues aquí estamos de vuelta, y siempre vamos a estar programando, planificando este tipo de entrevistas que yo sé que va a ser del agrado de todos ustedes. Adelante, Carlos. Sí, yo quería hacer una aclaración, Pablo, porque muchas personas pueden pensar de que al decir ciertas palabras, por ejemplo, estudio científico, recopilación de datos, eso no implica, oiga, señora, señor, eso no implica de que usted no comparta su experiencia o no comparte por ahí su material. Nosotros somos unas personas que creemos en el fenómeno, que nos acercamos al fenómeno y que queremos aprender del fenómeno. Por lo tanto, no se vaya a creer que ya estos son unos escépticos negacionistas, esta gente no cree. No. Nosotros creemos en su experiencia y creemos en lo que usted nos está diciendo. Por lo tanto, lo que queremos es saber las causas y las relaciones que hay entre entre una cosa y la otra, para poder, de hecho, ayudarle a usted también y poder discernir lo que está enfrentando. Por lo tanto, lo que pasa con todo esto, por lo que he recibido comentarios de que ha habido personas que han escrito algunos relatos, han compartido algunas notas en otras, digamos, en otros canales, y pues como que no se le da mucha atención, y esto ha sucedido. No quiero entrar en el ámbito controversial, pero simplemente quiero exponer algo como una solución a esa problemática que ha sido enfrentada por algunos testigos o algunas personas. No, mira, es que yo le envié este material a fulano y él no me hizo caso. No, es que yo le envié este material y como que dice que lo despachó tan rápido de esta forma. Oiga, el fenómeno, para poder descartarlo, se tiene que hacer un trabajo equitativo. Usted tiene que hacer el trabajo como para demostrar. Y eso me incluye a mí. Tenemos que hacer el trabajo como para demostrar la realidad del fenómeno, como para demostrar lo contrario, no despacharlo rápido. Entonces quiero extender la invitación a los amigos que nos están viendo en este momento y que han seguido nuestras redes, para que si tienen alguna foto o algún relato, algo que haya ocurrido, por favor compártelo en las redes, nos da un toquecito por el Messenger de Facebook y ahí inmediatamente le estamos contestando en menos de un minuto. Así ha sido. Y oye, Pablo, hay bastante que hay dentro de lo que ha sido los bólidos, los meteoritos, los cohetes, los satélites de Starlink y todas esas cositas que se están viendo por ahí muy interesantes. Yo creo que nos abren la puerta para poder entonces tomar la iniciativa de decir, vamos a mirar al cielo, pero los pies en la tierra. Entonces yo le agradezco a todas las personas que han tenido la confianza y les exhorto a que sigan teniendo esta apertura hacia nosotros para compartir. Nosotros, como le dije anteriormente, aquí es un trabajo serio, aquí es un trabajo muy, muy respetuoso y muy humano en el trato. Así que tranquilo, que nosotros estamos aquí para poder entonces atender su caso. Dicho esto, Pablo, creo que tenemos cositas bien interesantes para el mes de febrero, como yo escribí por ahí los otros días. Febrero, ¿qué nos trae? ¿Qué tú crees que nos trae febrero, Pablo? Adelante. Bueno, febrero nos trae, además del proyecto que estamos realizando, paralelamente con lo que estamos haciendo en Paraterrestre, también tenemos en fila unas entrevistas muy interesantes. Estamos vislumbrando tener otros profesionales que han investigado, otros investigadores de gran renombre, que han investigado casos como experiencias cercanas a la muerte,
Vamos a seguir la misma línea de este tipo de entrevistas, del contactismo, desde un punto de vista neurocientífico, psiquiátrico. También tenemos entrevistas muy importantes que vamos a estar realizando, y también vamos a estar ampliando un poco más de la información que hemos estado proveyendo sobre el proyecto. Vamos a estar explicando de qué trata el proyecto, cuáles son las repercusiones, cuáles son las metas a corto y largo plazo. Y todo eso se va a estar llevando a cabo en el nuevo año. Este año 2020 ha empezado para muchos quizás de una forma de las más desastrosas, pero yo lo veo desde este punto de vista, Carlos. Este año está empezando para mí, desde mi punto de vista, ha sido uno de los momentos más interesantes desde que yo he estudiado esto del fenómeno. Y cada vez está teniendo un poquito más de intensidad. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, como que las cosas están sucediendo demasiado rápido, ¿no crees, Carlos? Sí, por eso te mencioné y dije, no solamente los sismos, o sea, una serie de avistamientos interesantes donde ya vemos por ahí una parte que se decanta oficialmente como que esto es aquello, esto es lo otro, y yo pues está bien, gracias, sí, bienvenida la opinión del sector oficial, pero siempre es bueno también uno tener su criterio y cuestione todo, investigue todo, o sea, lo importante es uno también, tú sabes, hacer su trabajo. No todo lo que dicen por ahí es cierto. Acuérdense que también hay unas cuestiones de manejo de información para que no se caiga en el alarmismo, para que no se caiga, ¿verdad?, en lo que sería algo caótico, que eso se entiende y es plausible y es completamente justificable. Pero dentro de su sanidad, dentro de su equilibrio, dentro de su tranquilidad, también cuestiones. Oye, ¿esto que me estás diciendo? ¿Dónde lo sacaste? Oye, ¿esto que estás diciendo? ¿Y por qué usted dice que es un meteorito? Por favor, no vaya a decir allá que a Carlos Javier en Paraterrestre está diciendo esto. No, o sea, yo le invito a que usted también sea crítico, o sea, usted también ejerza esa capacidad que naturalmente usted tiene aquí. Nuestra audiencia, toda nuestra audiencia es una audiencia inteligente. Así que yo apelo a esa inteligencia, para que usted también no se deje llevar solamente por lo que dicen. Hay muchas cosas, Pablo, a mí, yo te digo la verdad, hay muchas cosas que como que no me cuadran. ¿Cómo que, por ejemplo? Por ejemplo, fíjate una cosa, el famoso cohete chino CZB3, que fue el que saludió de que él se estaba viviendo en el espacio, que eso fue un cohete que fue chatarra espacial. Oiga, chatarra espacial, ¿usted sabe cuántas toneladas hay en el espacio de chatarra espacial? Sí. Y de esa chatarra espacial, ¿cuánto es que se ha caído en la Tierra? ¿Dónde están los informes? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los estudios? No todo es chatarra espacial. Ahí yo pienso, según mi percepción y de acuerdo a la observación, ahí había una trayectoria. Ese objeto tenía trayectoria horizontal recta. Eso no estaba en caída. Pero bueno, ya vendrán otros, ¿verdad?, con otras opiniones a decirle que no, que sí. Fíjate, yo no descarto ni una de la otra, pero es que es tan curioso de que una chatarra espacial tenga esa trayectoria tan recta. Es cuestionable, si tú lo observas, lo analizas. Yo vi algunos de los videos, algunos sí logré notar un descenso, en otros pues había una trayectoria, como mencionas, horizontal. Bueno, hay que ver los méritos de cada caso, de cada avistamiento. Fue un evento en el cual pues se unió también a la histeria que creó aquí en Puerto Rico la cuestión de los sismos, el terremoto, y todo vino a unirse a una gran, histeria colectiva de que el mundo se estaba acabando. Bueno, no sé, hubo incluso hasta la explosión de un meteorito cerca de la costa de Puerto Rico, que logró desintegrarse antes de caer, agraciadamente, pero hay muchas interrogantes todavía. Hay muchas cosas que también están sucediendo en el mundo que aún más ese sentimiento de alarmismo en el cual estamos hoy día sumidos, no todos aquí, no solamente en Puerto Rico, sino en otras partes. Nuestros amigos, de una vez le envío saludos a nuestros amigos en Latinoamérica, en España también y en Estados Unidos, que nos escuchan y quizás tendrán la misma opinión, ¿no?, de qué está sucediendo ahora mismo con toda esta actividad sísmica, qué es lo que está provocando, qué está sucediendo en los cielos. Hay muchas interrogantes, quizás muchas de ellas la gran mayoría tengan explicación racional, científica, quizás de causa natural. Hay otras que pues hay que tomarlo con pinzas, porque tienen unas peculiaridades
particulares que pues hay que preguntarse qué será, ¿no? ¿Qué otra opción hay sobre la mesa? Y eso es lo que estamos tratando de discernir aquí con todo esto. Pero bueno, vamos entonces a lo que está sobre la mesa, Carlos. Vamos ahora, dentro de unos minutos, vamos a estar hablando con el doctor Néstor Berlanda sobre su libro Detrás de la Niebla. Y también, antes que nada, quisiera preguntarte, Carlos, ¿viste el documental del director argentino Alan Stierman, Testigo de Otro Mundo? ¿Qué te pareció? Una entrega formidable, de altura, un trabajo muy bien hecho, me gustó muchísimo, te atrapa, te lleva, te sumerge dentro del personaje y la experiencia sentimental y emocional de Juan Pérez. Felicidades a Alan Stierman. No necesita de mucho para hacer tanto. No quiero decir mucho porque yo sé, quizás haya personas que no hayan visto todavía el documental Testigo de Otro Mundo, que todavía hoy está siendo promocionado y está siendo difundido en otros países, así que yo les recomiendo que dos cositas, una asignación por acá, una recomendación: vea Testigo de Otro Mundo y acompáñelo de una entrega tan preciosa, algo tan elegante como es el libro de Detrás de la Niebla, del doctor psiquiatra Néstor Berlanda. Sí, no, y definitivamente, en mi opinión, es un trabajo extraordinario del director Stierman, que de hecho estamos en proceso quizás de tenerlo aquí con nosotros para que nos explique esa evolución, ¿no?, de lo que piensa sobre el fenómeno que lo llevó a crear esta obra. Y es posible que en un futuro no muy lejano tengamos aquí al señor Stierman para que nos hable sobre su documental, sobre su película. Y yo también les invito a ustedes a que también lean el libro del doctor Berlanda, que es parte también de este trabajo documental de Testigo de Otro Mundo. El libro se llama Detrás de la Niebla, el libro que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. El doctor Berlanda quisiera hablar un poquito sobre su trasfondo como médico psiquiatra, docente de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Rosario, allá en la Argentina. También ha sido parte de distintos grupos, como la Fundación Mesa Verde, y miembro del Centro de Estudios y Antropología del Conocimiento y la Conciencia. Ha sido coautor de varios libros, incluyendo el libro titulado Ayahuasca, Medicina del Alma. También fue coautor del libro Los Extraños, y su más reciente libro, como mencioné, de la editorial Guante Blanco, Detrás de la Niebla, basado en el extraordinario caso de Juan Pérez, que a continuación lo vamos a discutir a fondo con el doctor Berlanda. Y me parece que es una discusión pertinente al tema, porque siempre he querido tener a un exponente del tema desde el punto de vista psiquiátrico, neurocientífico. ¿Quién mejor que el doctor Néstor Berlanda, que considero un verdadero investigador del tema, que lleva décadas estudiando el fenómeno? Para mí, en mi opinión personal, yo lo considero como el John Mack latinoamericano, estudiando este tipo de fenómenos con pacientes que han tenido encuentros extraordinarios con el fenómeno de una forma seria, científica. Y me pareció muy pertinente traerlo aquí a la discusión, porque nos puede aclarar muchísimas dudas sobre lo que es el tema de la conciencia, la relación que tiene con el fenómeno, y poder indagar un poquito más a qué se refiere el doctor Berlanda con los casos no ordinarios, ¿no? Lo que es los estados de la conciencia, las experiencias de fase, y todo este tipo de conceptos que nos ayudan a entender un poquito más sobre lo que es el fenómeno ovni y qué relación tiene con el ser humano, que yo creo que aquí lo que hay que ver es que el fenómeno ovni tiene una relación y tiene una intención, ¿no?, de que el ser humano busque, ¿no?, más hacia adentro en vez de buscar hacia afuera. Y es una de las cosas que yo en los últimos años he aprendido, que yo creo que el fenómeno ovni, en mi opinión, quizás me equivoque y el señor Berlanda me pueda arrojar un poco de luz sobre esta interrogante, pero en mi opinión el fenómeno ovni tiene que ver más con el ser humano que lo que podemos entender como un fenómeno aislado.
Así que, no sé, Carlos, ¿qué opinas? No, me parece correcto lo que estás diciendo. El individuo como receptor, transmisor dentro del fenómeno es importante y está muy relacionado, es más, estrechamente relacionado dentro de lo que he podido apreciar y de lo que he podido investigar. Así que, sin más preámbulos, vamos a abrir la cortina y ver lo que hay detrás de la niebla, y quién mejor para decirnos lo que hay que el señor psiquiatra doctor Néstor Berlanda. Bienvenido, doctor Néstor Berlanda, a Paraterrestre, y un gusto tenerle aquí. Hola, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia del canal Paraterrestre. Un gusto realmente estar aquí y, bueno, tener el placer también de ser el segundo argentino entrevistado en el canal, así que muy feliz por ello. Gracias, doctor, gracias por estar con nosotros, y es un privilegio tenerlo acá con nosotros en Paraterrestre. Tenemos una gran entrevista ante nosotros y quisiera hacerle la pregunta de rigor, y antes que nada quiero felicitarlo, ¿verdad?, por el libro y por el éxito que ha tenido el documental Testigo de Otro Mundo, que es un documental que se lo recomiendo a todos los que no lo hayan visto. Es uno de los casos más interesantes, yo diría, que en Latinoamérica se ha producido, y es un documental muy bien hecho por el director Alan Silverman. Así que yo recomiendo profundamente y con mucho interés este documental, y en conjunto con el libro que el doctor Berlanda escribió, es autor, y esta noche vamos a discutir a fondo sobre su libro. Pero antes que nada, quisiera hacerle al doctor la pregunta de rigor, que es la siguiente: ¿cómo comienza su interés en el tema OVNI, doctor? Bueno, en realidad comenzó desde muy chico, casi diría desde los 13 años. Yo hoy tengo 57 años, con un grupo de compañeros reuniéndonos con una persona mayor que en ese momento pertenecía a un grupo de investigación OVNI, y nos juntábamos todos los días sábado en la casa de esta persona y nos iba dando información sobre justamente el tema. Íbamos intercambiando, buscando noticias, haciendo trabajos. Después, a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos independizando, digamos. Cada uno de algunos de los miembros de ese grupo que había logrado reunir a esta persona, formamos nuestros propios grupos, y así estuvimos hasta que, bueno, el paso de los años fue haciendo que cada uno fuera tomando un rumbo distinto de acuerdo a su profesión o de acuerdo a lo que quería hacer, ¿no? Y fue así que estos grupos que habían comenzado en la década de los 70, básicamente, fuimos quedando grupos de a uno. Y entonces, en aquel momento, un joven entusiasta del tema, el doctor y licenciado Diego Viegas, nos fue juntando a todos los más viejos, digamos, los más veteranos dentro de la temática de aquí de nuestra ciudad de Rosario, y nos propuso formar un nuevo grupo que se llamaba CIFO, Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI. Fue así entonces que sobre los 90, estos sobrevivientes, digamos, de estos grupos que habíamos quedado, nos nucleamos en el grupo CIFO, y el grupo CIFO empezó a tener como característica una visión no convencional del tema de los ovnis. La mayoría de los integrantes del grupo éramos gente que estaba dentro de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, había antropólogos, historiadores, informáticos, y esa visión, digamos, de acuerdo a las profesiones, nos hizo que nosotros empezáramos a ver que el tema de los ovnis, y esto ya lo veníamos cada uno trabajando individualmente, es mucho más que pensar en la idea de seres de otro planeta que están visitando la Tierra. Entonces empezamos a trabajar en una idea, en una hipótesis, en una línea de trabajo que le dimos en llamar ufología racional, y que racional, pero desde el punto de vista, no desde el punto de vista escéptico, sino racional desde el punto de vista de la filosofía de Gastón Bachelard, que habla de que la ciencia va avanzando a partir de la superación de obstáculos epistemológicos, es decir,
determinadas formas de ver un tema, cuando esa forma queda arraigada o consolidada, pasa a ser un obstáculo que no permite avanzar para tratar de llegar a una nueva conclusión. Nosotros pensamos que justamente la idea de que los ovnis son naves extraterrestres era un obstáculo epistemológico. Había demasiadas información y demasiadas evidencias para pensar de que el fenómeno era mucho más complejo. Fue así que en el marco de esta idea surgió por el psicólogo Juan Acevedo lo que dimos en llamar la hipótesis DAT, el aquello, que básicamente plantea que existe un fenómeno de naturaleza desconocida que ha acompañado al ser humano desde los inicios propios, un fenómeno mimético, es decir, que se va transformando de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la época, un fenómeno que se nutre de elementos de la cultura y de elementos de la conciencia del testigo, y este fenómeno, este DAT, esto que no sabemos qué es, digamos que en el tema que nos ocupa toma la forma de platos voladores o naves de otro planeta. Es muy interesante ver cómo el fenómeno fue evolucionando en cuanto a lo que se pensaba de él y lo que veían los testigos. Por ejemplo, el caso de la nave aérea de Estados Unidos de 1897, donde los testigos veían una nave muy similar a la que aparecía en las historietas o en las historias o los libros de ciencia ficción de la época, por ejemplo de Julio Verne, Rover el Conquistador, y los testigos que veían a esta nave aérea aterrizar no veían seres con características extrañas o enfundados en trajes espaciales, sino que veían a personas vestidas con camperones de cuero, botas, y que decían que eran científicos que estaban trabajando, digamos, en un artefacto volador. ¿Qué era lo que aparecía en la época? En la época era una época que estaba por surgir todo el tema de la aviación, estaba muy en boga los nuevos descubrimientos científicos, y es como que el fenómeno se adaptaba, si se quiere, a esa época. Y hoy día, cuando aparecieron el tema de la cuestión espacial, obviamente el fenómeno se adoptó, de acuerdo a nuestra postura, a el tema de los platillos voladores, ¿no? El fenómeno, podemos ver esta interacción con este DAT, este aquello. Cuanto más cerca el testigo interactúa con el fenómeno, es donde más podemos ver la manifestación de este fenómeno, como por ejemplo en el caso de las abducciones, ¿no? El caso de las abducciones representa un hecho que uno puede rastrearlo a través de la historia, fundamentalmente con los pueblos originarios, con el tema de las iniciaciones chamánicas. Y esta visión que teníamos en el grupo SIFO en los 90 nos llevó a plantearnos otra cuestión, que se podía acceder de alguna manera a este fenómeno, a este data, a este aquello, y la forma de poder acceder a este fenómeno era tomar lo que tenían los pueblos originarios, que era aquellos que tenían el mapa básicamente para navegar, que era ingresar en los que son estados no ordinarios de conciencia. Los estados no ordinarios de conciencia o estados ampliados de conciencia es los que nos permiten ampliar la visión o la percepción de la realidad que tenemos. Es el territorio de los chamanes, digamos, y fue así que nosotros empezamos a investigar los estados no ordinarios de conciencia, empezamos a investigar el tema del chamanismo, y así fuimos transformando o mutando, digamos, nuestra investigación hacia este lugar, porque encontramos evidencias bastante concretas de fenómenos extraños, ¿no? Y así fue que el grupo SIFO pasó a formar parte de un programa de algo mucho mayor que abarcaba también la investigación de fenómenos extraños, pero que también iban más allá del tema ovni. Entiéndase apariciones marianas, chamanismo, plantas sagradas, estados no ordinarios de conciencia, duendes, encuentros con hadas y demás. Entonces empezamos a dedicarnos de lleno a ese trabajo. Fue así que
con el tiempo cada uno empezó también a encontrar otra línea de investigación, y el grupo CIFO se fue disgregando de alguna manera. Yo particularmente estuve 20 años fuera del fenómeno OVNI, investigando justamente el tema de las plantas sagradas, los estados no ordinarios de conciencia y el chamanismo, y volvimos cuando en el año 2010, junto al doctor abogado Diego Viegas y antropólogo, decidimos pensar qué pasaba con aquellos casos que habían sacudido a lo que era la casuística en nuestro país y que habían quedado en el olvido, digamos. ¿Qué pasaba con esos testigos? ¿Qué había pasado en su vida? Y fue así que, merced a un investigador privado, Sandro Galazo, pudimos obtener algunos datos de un caso que había salido a la luz pública dentro de la investigación OVNI en nuestro país en el año 1979, en un congreso, en el congreso que se hizo en una provincia del norte de nuestro país, un caso que había sido investigado por un grupo de Venado Tuerto, por una persona, un excelente investigador y excelente persona, Raúl Bertolini y Américo Lumeli. El grupo era el grupo SIC, Círculo de Investigaciones Cosmobiofísicas de Venado Tuerto, donde presentaban 3 casos que habían sucedido en Venado Tuerto con espacio de 2 días entre sí. Venado Tuerto es una ciudad que está a unos 250 kilómetros de la ciudad donde estoy yo, que es Rosario, y allí habían presentado uno de esos casos, el más sorprendente de todo, porque el testigo era un niño de 12 años, era el caso de Juan Oscar Pérez, y nosotros con Diego Viegas decidimos ver qué había sido de la vida de Juan Oscar Pérez, y así fue como lo encontramos, y a partir de allí se fueron dando una serie de coincidencias, por ponerlo entre comillas, que derivaron en la película documental que hacía referencia al principio, Testigo de Otro Mundo, y el libro de mi autoría, Detrás de la Niebla. Digamos, ese es un poco el recorrido que hemos hecho en el medio de todo esto. Obviamente me recibí de médico primero, después de médico psiquiatra. Hoy día soy también docente de la Facultad de Medicina de aquí de la ciudad de Rosario, y también he ocupado cargos directivos en un hospital psiquiátrico público que existe en nuestra ciudad. Es decir, en el medio abracé la profesión que tengo hoy día, que me permite tener más herramientas para investigar, digamos, estos casos, fundamentalmente cuando el fenómeno interactúa con el testigo. Y fácilmente, yo tengo 25 años en la profesión ya, uno puede empezar a distinguir si la persona está fabulando o está teniendo otro tipo de experiencia que no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa, ¿no? Precisamente, doctor, le iba a preguntar en relación a lo que acaba de decir, ¿cómo le asistió su preparación como psiquiatra en sus investigaciones del fenómeno y cómo esto cambió su perspectiva sobre el tema? Lo que pasa es que si yo me tengo que remitir a mi historia personal, yo fui muy amigo de Fabio Serpa, y Fabio siempre hacía referencia, decía, vos fuiste primero omnílogo antes que médico psiquiatra, y es verdad. Desde casi los 16 años, cuando ya empezamos a tener autonomía para poder viajar, investigar casos en distintos lugares, uno fue encontrándose con testigos que contaban cosas extrañas. Algunos de esos casos que investigábamos cuando éramos chicos, digamos, hoy día uno lo puede identificar como que eran cuadros psicopatológicos, ¿no? Pero en aquel momento no. Pero digamos que sin querer uno fue teniendo un ejercicio en lo que es la escucha del testigo, que después fue fundamental para mi profesión, porque mi profesión se basa en la escucha del paciente. Entonces, sin querer, desde muy chico empecé a ejercitar mi oído, digamos, para poder escuchar de una manera distinta que tenemos los psicoterapeutas para poder profundizar, digamos, en la problemática que pueden tener los pacientes. Es decir, que el tema OVNI me marcó muchísimo. Obviamente no tengo ninguna duda que no sería quien soy hoy,
ni desde el punto de vista de lo personal, ni desde el punto de vista profesional, si no hubiese sido por el tema de los ovnis, ¿no? ¿Por qué? Porque me abrió al misterio. Y cuando uno se abre al misterio, empiezan a surgir las preguntas. Y cuando surge la pregunta, surge la curiosidad y surge el deseo de profundizar, de investigar. Y eso va haciendo que uno se vaya nutriendo de conocimiento. Y entonces, la única forma de poder romper con la ignorancia es con información. Entonces, ese misterio nos hizo que empezáramos a investigar o estudiar historia, arqueología, antropología, más allá de la profesión. Y bueno, por eso digo que el fenómeno ovni me marcó, porque me presentó el misterio y me dio la oportunidad de capacitarme o investigar o sentir la curiosidad para ir nutriéndome. Entonces, me interesa realmente abordar un poquito, antes de entrar de lleno, lo que será el caso de Juan Pérez y su trabajo literario también, Detrás de la Niebla. Algunos aspectos que me llamaron la atención aquí, por ejemplo, sobre la línea de trabajo, si los resultados o las conclusiones han cambiado hoy día, si tienen una perspectiva diferente. Lo segundo sería, dice que el fenómeno se mimetiza, y yo quería preguntar si el fenómeno es maleable o realmente tiene una conducta per se a discreción y la libertad y la voluntad de este fenómeno. Yo creo que con los años de recorrido, y no solamente con el tema de los ovnis, sino investigando los pueblos originarios, investigando el chamanismo, de hecho compartiendo muchas veladas con chamanes de distintas etnias, lo que nosotros podemos arribar hoy día es que, digamos, por decirlo de alguna manera, fortalecimos la idea que tenemos con respecto al tema ovni. Obviamente el tema ovni creo que tiene muchas facetas, pero digamos una de las facetas más interesantes, la que yo creo que tiene mucho que ver con cuando más se realiza la interacción con el testigo, es esta de este fenómeno, la interacción de este fenómeno de naturaleza desconocida, que José Caravaca lo llama en su teoría la distorsión el agente externo. Para nosotros hasta podríamos avanzar, es muy difícil explicarlo esto, digamos, en una entrevista, pero digamos que ese fenómeno o ese dato, ese aquello, hasta podríamos decir que es algo que forma parte de nuestra conciencia, pero a niveles muy profundos. Es como que quizás animarnos a decir que podría ser como una conciencia colectiva con la cual todos conectamos, pero a su vez también conectan otras cosas, por decir algo, ¿no? Este fenómeno creemos que tiene una inteligencia, evidentemente sí, es un fenómeno inteligente, que tiene también quizás alguna intencionalidad que no sabemos. Esto es como decía uno de los integrantes del grupo CIFO, psicólogo Oscar Alemano, si nosotros veríamos un tablero de ajedrez de abajo, y con cada movimiento de las piezas de ajedrez se prendería una luz, veríamos desde abajo luces que se prenden en teoría al azar. Si veríamos ese tablero de ajedrez desde arriba, veríamos que en realidad se está desarrollando un juego que tiene una lógica y una coherencia muy concreta, que son justamente lo que es el juego de ajedrez. Entonces es como que nosotros estaríamos mirando el fenómeno desde abajo. Estamos viendo luces que se prenden en el tablero de nuestra conciencia o de nuestros cielos, digamos, sin saber si hay un orden, pero es porque tenemos una perspectiva que no nos permite ver la globalidad o la totalidad del fenómeno. Por eso creo que sí, que es un fenómeno que no es simplemente casual, sino que habría una intencionalidad, ¿no? Por eso es que usted menciona que el fenómeno se prepara para manifestarse según las condiciones creadas en las que vive la experiencia y que no es al azar. Exactamente, creemos, en función de lo que hemos investigado en todos estos años, que existen condiciones psicobiológicas en el testigo, fundamentalmente, y vuelvo a repetir, no en aquel
en aquella persona que ve una luz en el cielo o ve una manifestación ovni en el cielo y nada más. Estamos hablando de aquellos casos donde hay una interacción mucho más profunda, ¿no? Creemos que cuando existe esa interacción, esa persona tiene una determinada condición psicobiológica. Desde el punto de vista de lo psicológico, hemos encontrado en los casos de abducciones que hemos investigado nosotros y en la literatura internacional también, que aquellas personas que han sufrido casos de abducciones o experiencias cercanas a la muerte, que es decir, la conexión con otro plano de realidad, por decirlo de alguna manera, o por una realidad más ampliada, son personas que de niño han vivido situaciones traumáticas, ya sea por situaciones de abuso, enfermedades, problemas en su hogar, en su casa, con sus padres, y eso ha hecho que ese niño empiece a tener un cierto ejercicio en tratar de evadirse de la situación traumática que estaba viviendo. Es como que su mente se iba a otro lugar. Es lo que sucede a veces, o que está en los relatos de aquellas personas que han sido torturadas, que de pronto sienten que se van y no están en el lugar porque están viviendo una situación tremendamente traumática. Eso desde el punto de vista de lo psicológico. Y desde el punto de vista de lo biológico, y estamos trabajando ahora actualmente tratando de profundizar más en este tema, creemos que hay una molécula que fabricamos en nuestro cerebro y que es una molécula que hoy en día está teniendo mucho auge porque verdaderamente esta molécula nos permite ver, ingresar en otra realidad, o como llaman algunos investigadores, en lo que se llama el DMT verso. DMT sería la molécula, dimetiltriptamina, y DMT verso sería el universo de la DMT. Aquellas personas que hacen una experiencia con DMT externo, pese a que nosotros lo fabricamos, digamos, entran en un mundo donde aparecen seres similares a los grises, donde aparecen seres similares a los extraterrestres de los casos. Nosotros tenemos registrado, que está en un libro del licenciado Diego Viega, que se llama Los Espíritus del Aire, un caso exactamente igual de una persona que vivió una experiencia con ayahuasca. Ayahuasca es un brebaje amazónico, cuyo uno de sus componentes es la dimetiltriptamina, la DMT, y esa persona relató una experiencia exacta de abducción con todos los condimentos de la experiencia de abducción, sin tener ninguna información sobre el tema de las abducciones, ni el tema ovni, no le interesaba para nada. Pero entrando en este estado ampliado de conciencia, producto de esta dimetiltriptamina, vivió una experiencia similar a la que relatan los abducidos. Entonces nosotros creemos que aquellas personas que por una cuestión genética producen mayor cantidad de dimetiltriptamina que les permitiría tener un acceso a estas otras realidades o realidades ampliadas, van a ser aquellas personas que tienen la capacidad de poder interactuar con este fenómeno de naturaleza desconocida y provocar los eventos ovnis, los eventos marianos o las apariciones de duendes o hadas como estaban relatadas en la Edad Media. Doctor, ¿y dónde quedarían las alucinaciones dentro del plano académico? Las personas que sufren, sí, las personas que sufren de alguna alucinación, que básicamente puedo detectar que hay factores similares que pueden provocar estas alucinaciones. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar, usted como doctor, cómo usted puede diferenciar que un paciente está alucinando o que tiene una experiencia? Ambos son lo mismo. Podríamos sacar del panorama que ya no serían alucinaciones, vamos a llamarle, dentro de la Sociedad Americana Psiquiátrica, ya no son alucinaciones, son experiencias extrasensoriales. No, hay una clara diferenciación entre lo que es una alucinación, que es algo de naturaleza psicopatológica, de lo que es este tipo de experiencia, que son visiones. Las alucinaciones tienen una característica que es lo que determina que aquel sujeto que vive un proceso alucinatorio sufra muchísimo. La alucinación toma al sujeto. El sujeto está envuelto en la alucinación, no puede tener discernimiento, no puede pararse en la realidad.
escucha voces que de pronto le dicen cosas, ya sea que le peguen a alguien o que asesinen o que hagan algún acto, y no puede ponerse a pensar si esa voz viene de su cabeza, viene de alguien de afuera o viene de otro lado. Está totalmente convencido y tomado por esa alucinación. Lo mismo en el hecho de que no puede, por ejemplo, cuando son alucinaciones sinestésicas, siente que lo tocan y demás, o sea, el sujeto no puede discernir, está totalmente tomado por la alucinación. En estos casos, en esto que le llamamos visiones, por ejemplo con el tema de la DMT, el sujeto puede perfectamente discernir qué es lo que está viendo, que lo que está viendo es algo que no pertenece a él, que es otra cosa, que quizás no sabe, pero puede hablarlo, no queda tomado por esa situación. ¿Se entiende el concepto? O sea, obviamente no es patológico, es una experiencia donde el sujeto puede volver a su realidad, interactuar en su realidad con la experiencia que ha vivido y llevar una vida normal, salvo que tiene visiones o que tiene esa serie de eventos extrasensoriales. Aquella persona psicótica o esquizofrénica está tomado por la alucinación y es una enfermedad. O sea, no es lo mismo, no es en absoluto lo mismo. Obviamente que digamos que la psiquiatría clásica, alguna persona que le dice yo vi o interactué o a mí me abdujeron, lo primero que va a pensar es que es un psiquiatra que no tiene una apertura o que no sabe esto, va a escuchar el relato y va a pensar que está delirando la persona. Cuando nosotros en vez de tener ese prejuicio, analizamos el relato, si vemos que la persona, digamos, puede llevar una vida normal, puede establecer contacto con sus semejantes, puede criar a sus hijos, tener su trabajo, salvo que ha vivido o vive una experiencia traumática, esa persona vive algo de naturaleza extraña, paranormal, si queremos. Ahora bien, si ese relato de abducción o de secuestro, esa persona dejó de alimentar a sus hijos, dejó su trabajo, porque está totalmente pensando que ha sido abducido y que lo van a llevar a otro planeta y que se está preparando para la gran evacuación cósmica, eso es un delirio, que puede estar con alucinaciones, porque escucha voces, o puede ser un delirio, que es una construcción falsa de la realidad. Es decir, pierde total y absoluto contacto con la realidad. Entonces ahí perfectamente podemos identificar si estamos en presencia de un evento de características, digamos, por decir una palabra, paranormal, o estamos en presencia de un evento patológico. Excelente. Me parece muy bien, sí, muy bien explicado. Era necesaria esta pregunta porque creo que hace falta la información puntual desde el punto de vista médico para que no haya confusiones. Ahora, sí, me sigue todavía rondando la duda de cómo podemos medir esa realidad extendida si el aparato receptor viene siendo el individuo y no es una realidad tangible. Entonces, todavía no tengo eso muy claro. A ver si me puede dar una ayudita por aquí, doctor. La pregunta sería... ¿Cuál sería el método para medir, para poder decir, está en otra realidad o está en una extensión de esta realidad, cuando el aparato receptor es el que está interpretando? Entonces, eso no sería... Lo que pasa es que la persona que está en esa otra realidad está percibiendo cosas, está percibiendo otras cosas, en primer lugar. Y hay otro concepto que es muy importante tener en cuenta, porque muchas veces los investigadores que han leído al doctor Hynek, por ejemplo, el doctor Joseph Allen Hynek era, digamos, el padre de la ufología científica, por decirlo de alguna manera. El doctor Hynek, en un escrito que está publicado en un libro que sacamos como grupo SIFO, nosotros nos volvimos a juntar de alguna manera para que nuestras ideas poderlas poner en papel. Ese libro salió hace unos meses, se llama SIFO El Legado, el tomo 1, estamos en preparación del tomo 2. En ese libro, en ese tomo 1, nosotros publicamos una conferencia que dio el doctor Hynek en el año 82 aquí en la ciudad de Rosario. Y allí el doctor Hynek dice claramente que el fenómeno ovni es de naturaleza dual, es físico y psíquico a la vez.
Es como también decía Carl Gustav Jung, o sea, que él le llamaba psicoide, o sea, es difícil de entender, yo entiendo que es difícil de entender. Pero y recientemente este señor Carlos Valles le da una connotación que yo creo que es bastante clara, que es el fenómeno parafísico. No sé si podemos estar de acuerdo con eso. Sí, totalmente. Por eso es difícil de entender, porque hay una realidad física, pero también hay una realidad psíquica. Porque lo que habría que preguntarse, y acá entramos en otro terreno casi filosófico, si conciencia y realidad es lo mismo. Nosotros sabemos que la realidad tal cual la percibimos, la realidad objetiva, no existe como tal. Es una construcción de nuestro cerebro. Y eso es así. Por ejemplo, decía ahí un libro donde un experimento con el tiempo, donde no recuerdo el autor en este momento, esto lo levanta un gran neurofisiólogo con cual tuve la suerte de estar, el doctor Jacobo Grinberg Sieberbaum, de la Universidad Autónoma de México, que investigaba la conciencia, y él en uno de sus libros hace esta referencia, donde si uno quisiera explicarle a un ciego de nacimiento, que sabe mucho de física, que sabe mucho de química, que sabe mucho de bioquímica, el color rojo, uno les podría explicar que es una longitud determinada de onda del espectro lumínico, y lo podría entender. Uno podría explicarle que hay unas células dentro del ojo que se llaman conos y bastones que transforman la energía eléctrica, la luz la transforman en energía eléctrica, y eso provoca la imagen en nuestro cerebro. Pero lo que uno no podría explicarle a un ciego de nacimiento es la rojez de lo rojo o la verdez del verde. Eso es una construcción de nuestro cerebro. Obviamente todos tenemos los cerebros igual, y para todos el rojo, por más que haya algunas diferencias, básicamente es lo mismo, aunque para todos no va a tener la misma connotación. Pero lo rojo en sí, la rojez de lo rojo, no la va a poder explicar, porque eso es una construcción de nuestro cerebro. Lo mismo que una melodía de Beethoven. Es una serie de sonidos, es una serie de vibraciones del aire que nuestro cerebro transforma en la novena sinfonía de Beethoven. Esa realidad la construye nuestro cerebro. Entonces habría que preguntarse si conciencia y realidad es lo mismo. Y en esto de conciencia y realidad, ahí es donde entra el fenómeno ovni. Por eso quizás este fenómeno, no el fenómeno ovni sería un epifenómeno de un fenómeno mayor. Ese fenómeno mayor sería lo que nosotros le damos a llamar dat o el aquello, que quizás sea una parte muy profunda de nuestra conciencia, que cuando uno entra en estos estados ampliados de conciencia puede percibir más cosas que la que percibe en esta realidad ordinaria. Yo sé que esta pregunta me la van a pedir y me la van a obligar. ¿Y qué hacemos con los casos donde hay un aparato que se puede visualizar por cámaras y que en algún momento dado dejó algún rastro en el suelo? ¿Eso es producto de la conciencia? Quizás, sí. Por eso te decía que conciencia y realidad quizás sea lo mismo. O sea, no estoy planteando que el testigo esté teniendo una alucinación o que no haya visto lo que vio. Es un fenómeno que se manifiesta en el plano físico y deja huella. Y quizás justamente nosotros tenemos que las emociones, por ejemplo, el amor. El amor es algo intangible, no se ve, pero el amor produce una serie de efectos físicos, segregando determinada hormona. Hay hormonas del amor, la oxitocina, por ejemplo. La memoria o el recuerdo de una tarde en un parque soleado, es algo que no es algo concreto, es simplemente algo que está en nuestra mente. Pero para que ese recuerdo tenga peso, o sea, podamos rememorarlo, es necesario que se haya creado una proteína. Hay un impacto en el mundo físico. Se crea una proteína que se guardó en el cerebro a partir de eso inmaterial, y
justamente tenemos algo físico, un resto físico de algo que no es físico. Lo mismo a una escala aún mayor, a una escala mucho más compleja, pasaría justamente con el tema de los ovnis. Por eso tenemos casos donde de pronto tenemos filmaciones que el ovni aparece y desaparece, se funde en dos partes y de pronto se corta y se divide en varios pedazos, porque en realidad representa a un fenómeno que está en permanente interacción con la conciencia y permanentemente saliendo del mundo físico para entrar en el mundo parafísico y viceversa, por decirlo de alguna forma. O sea, hay un fenómeno real que deja huellas, sí, pero también esa interacción puede ser producto de que esta interacción entre este algo de naturaleza desconocida y la conciencia que se manifiesta en el plano físico que por otro lado, como dije anteriormente, es una creación de nuestra conciencia. Ya los budistas hablaban de que todo era ilusión, todo era maya, porque en realidad la construye nuestro cerebro, y eso es un punto crucial para investigar estos temas, poder entender eso. La realidad no es concreta por más que tengamos, en este momento estemos hablando por la computadora, es nuestro cerebro que le da esta forma, y lo mismo sucede, y obviamente se impregna en el plano físico. Lo mismo pasaría cuando este fenómeno traspasa el horizonte, digamos, de la cuestión de nuestra conciencia real y se mete en esta realidad. Yo sé que es muy complejo el tema, yo sé que es algo que hay que, obviamente, esto nos llevó años ir masticándolo y poder entenderlo, y es muy difícil de pronto, pero si acá hay algo físico, sí, pero eso no quiere decir que el origen de eso sea físico, más allá de que está. Obviamente no niego que pueda haber otro origen del fenómeno ovni, que el fenómeno ovni tenga otra parte, que ya entraríamos en otro terreno, entiéndase aviones, experimentos y demás. Pero personalmente no creo que el fenómeno ovni tenga como origen naves de otro planeta con infinidad de características de seres que se han visto a lo largo y a lo ancho del mundo, con infinidad de modelos de nave, porque no creo que, no suena hasta lógico, digamos. Y en definitiva, lo cierto es que lo que tenemos en sí, como decía el doctor Hynek también, ¿qué investigamos? Lo que investigan OVNI. Lo que investigan OVNI, investigamos relatos de personas que dicen haber visto ovnis. Porque no tenemos el OVNI para investigarlo. No lo tenemos. Podemos tener sus manifestaciones, el relato de un testigo o una huella, pero no tenemos el OVNI. Y bien, doctor, quizás entrando un poco más de lleno en el libro, usted menciona lo que son las experiencias de fase y cómo se producen, cómo puede definir lo que son las experiencias de fase. Yo creo que las experiencias de fase son cuando este fenómeno interactúa con el testigo y produce un cambio en la persona. Cuando este fenómeno de naturaleza desconocida interactúa con los casos que nosotros, con el testigo, en los casos que nosotros hemos podido investigar, en muchos de ellos, no en todos, en muchos de ellos puede producir este cambio de fase, es decir, la persona deja de ver el mundo, percibir el mundo como lo veía antes. Entonces empieza a tener una inclinación por otros temas, empieza a desarrollar en muchos casos propiedades paranormales, como fue en el caso de Juan, de tener sueños premonitorios, y empieza a tener otras vivencias. Cambia su forma de percibir el mundo y la realidad. Eso sería una experiencia de fase, justamente porque la persona empieza a ver el mundo y la realidad de otra manera, y hay también toda una serie de, a mi criterio, de sucesos que se producen dentro del testigo, donde aumenta también la cantidad de dimetiltriptamina, de DMT, para a su vez permitirle a ese sujeto poder tener una mayor percepción, digamos, de otras realidades. Y según su opinión profesional, ¿qué hace el caso de Juan Pérez real, extraordinario, en su opinión?
Justamente que es uno de los pocos casos que podemos seguirlo a lo largo de 40 años, en primer lugar. Juan Pérez tuvo su caso a los 12 años y pudimos reencontrarlo en el año 2010 y hoy día seguimos en contacto permanente y debe ser uno de los pocos casos que hay a nivel mundial, donde uno puede ver qué pasó con esa persona que tuvo un suceso ovni muy cercano, un encuentro extraordinario, para sacarlo del contexto de encuentro de la tercera fase, digamos, del tema ovni, y poder ver qué le pasó a esa persona con el correr de los años. Y cuando vemos eso en el caso de Juan, encontramos que le pasaron un montón de cosas. Que le pasaron cosas a nivel personal, que tuvo otras experiencias, que desarrolló la capacidad de tener estos sueños premonitorios, de pronto pudo también encontrar a sus orígenes, Juan es guaraní, y encontrar su linaje, y todos estos, además de que hay una serie de elementos también, otros casos que pasaron casi en simultáneo en esa misma zona, lo que es la personalidad de Juan. Juan es una persona tremendamente observador, o sea, es increíble hablar con Juan, porque y no estoy hablando del tema de los ovnis, estoy hablando de cuestiones de lo cotidiano. Es una persona muy observadora, una persona que, dicho por su propia maestra, por los estudios psicológicos que se hicieron en su momento cuando era un niño, que no tiene la característica o la capacidad de poder inventar una historia como la que él vivió. Juan relató exactamente lo mismo cuando tenía 12 años y ahora de grande, y lo más interesante del caso es que ahora que es adulto puede tener más vocabulario y más lenguaje para poder describir las cosas que él veía cuando tuvo el caso a los 12 años. Por ejemplo, él nos dice ahora que lo que él veía en realidad, que está descrito en el caso del año 79 como pantalla, en realidad es lo que uno ve como una pantalla digital de un teléfono celular, que era lo que él veía, y que obviamente no existían los teléfonos celulares, entonces era muy difícil plantearlo. De hecho le decían, es como una máquina de escribir, era la descripción de los botones, y los botones, no había botones dentro de donde él estuvo, lo que él vio, sino que había algo que estaba en la misma, no estaba sobresalido, que este ser que alto tocaba y aparecían imágenes, y hoy Juan nos puede decir que lo que veía en esas imágenes como si uno vería en el Google Maps, por ejemplo, porque veía como carreteras o líneas que iban de un lado a otro. Entonces, él describe exactamente lo mismo, con la diferencia que ahora tiene un lenguaje para poder entender mejor lo que está viendo. De hecho, él había quedado una gran incógnita en el caso, porque él hablaba de una luz negra. ¿Y qué es una luz negra? Algo que siempre generó una duda, que él veía una luz negra, a los 12 años estoy hablando de la descripción, y ahora él pudo explayarse que en realidad lo de la luz negra es porque el lugar donde él estaba era todo completamente blanco, no había muebles, sino que las cosas salían de las paredes y después volvían a entrar, y de pronto el ejemplo que me dio fue muy gráfico. Me dice, si vos estás de noche en un lugar oscuro y prendés una linterna, ves un haz de luz blanca reflejada. Bueno, esto era todo blanco y se veía un haz de luz negra que seguía al movimiento de uno de los seres que se veían en ese recinto, ¿no? Hay unos elementos que me interesa abordar porque, según mi percepción, no se le ha dado el seguimiento adecuado, y es que él ve en su experiencia a uno de estos seres como picando algo que parecía piel o parecía carne. De acuerdo a lo que ustedes han investigado y ya que han estado de lleno en el caso, ¿qué interpretación o qué es lo que podríamos entonces entender que estaba ocurriendo en ese momento?
Juan concretamente ve uno de estos seres que está cortando carne y a él le llama la atención que no hay sangre. Él lo identifica como carne y lo identifica como que no hay sangre en lo que se está cortando. No tengo una definición para poder decir qué está pasando ahí. Es lo que él está viendo, es lo que él está percibiendo en ese momento de uno de los seres, el más chiquito. De ahí es lo único que ve, no hay otra información con respecto a ese tema. Ve que corta eso y como que lo tira en un tacho que después se mete, digamos, dentro de la pared, pero no hay otra, él no describe otra cosa, no hay otra información con respecto a eso puntualmente. De hecho, en los otros casos en los cuales él ve seres, el ser ese más chiquito no aparece, son los grandes los que interactúan con él. Doctor, usted comenta que tienen comunicación con el señor Juan Oscar Pérez. En el documental de Testigos de Otro Mundo, no quiero hacer un spoiler, pero quiero avisar antes para que sepan que voy a hacer una descripción aquí de lo que puede ver en el Testigo de Otro Mundo, por si la quiere ver, pues no vaya a decir, ya me quitó las ganas, o no. Queda advertido, spoiler alert, como dicen los americanos. La reintegración de Juan Pérez en sociedad, que muy bien Jacques Vallée lo expresa, de que ha habido una recuperación en el sentido de que él ha podido integrarse y ha podido desenvolverse dentro de esta comunidad a la que fue integrada. Estas facultades extraordinarias después de la experiencia, ¿han cesado o continúan? ¿Le ha tenido la oportunidad de poner en práctica sus facultades extrasensoriales? No, esto continúa. Lo que él pudo hacer es integrarlo. Antes él decía que podía pasar algo y tenía miedo de contarlo, y ese era su porque esto aparecía cuando él soñaba fundamentalmente del lado izquierdo, que es donde tiene la marca en el brazo. ¿Tiene algo que ver o no? No lo sé. Él cuando se ponía del lado izquierdo, que es el lugar donde tiene la marca, aparecían estos sueños como que iba a pasar algo. Y cuando él veía ese sueño trataba inmediatamente de darse vuelta porque no quería ver el final, porque le entraba la disyuntiva, ¿lo digo o no lo digo? Si lo digo, me van a decir que estoy loco, si no pasa, y si no lo digo y pasa, me voy a sentir mal. Entonces no quería terminar de ver el sueño. Lo que sucede ahora es que Juan termina de ver el sueño y hace algo con eso. Concretamente, en el mes de julio, de fecha exacta, 8 de julio del 2019, un día antes del cumpleaños de Juan, se levanta, sueña a la noche que a las 11:30 del día siguiente le van a robar la casa a una de sus hermanas. Le van a robar la casa entre las 11:30 y las 12 del mediodía, que la hermana llega y ve que le habían sacado todo, se pone muy mal y la tienen que llevar a un hospital porque le agarra como una especie de ataque cardíaco, por decirlo de alguna manera, un problema en el corazón, la tienen que internar. Juan se despierta a la mañana y entra su gran disyuntiva, ¿le digo o no le digo a mi hermana de esto? Estuvo toda la mañana con ese tema hasta que 10:30 de la mañana la llama la hermana, le dice, mira, yo te voy a decir algo, me podés creer o no, pero entre las 11:30 y las 12 del mediodía te van a robar la casa y después te va a pasar algo feo a vos, créeme, no me creas, yo tengo la obligación de decírtelo. La hermana estaba trabajando, no podía ir, entonces le pide a la otra hermana que vaya a la casa, y la otra hermana va a la casa, y cuando llega a la casa se encuentra con que había 3 personas en un auto que estaban intentando abrir una de las ventanas de la vivienda. Obviamente la hermana le agradeció muchísimo esto que pasó, porque y esto también es interesante, porque Juan vio qué pasaba si robaban. La hermana terminaba internada. Juan evitó
diciéndole a la hermana el robo. Por lo tanto, la hermana no terminó internada. Dicho de otra manera, acá se abre otro tema, ¿no? El futuro quizás se puede cambiar, o lo que él ve, las variables estas que pasan. Es decir, este es el mejor ejemplo de que el fenómeno le sigue pasando, pero él aprendió a manejarlo. Él lo dice ahora, antes no lo decía. Por otro lado, el Juan que conocimos nosotros, o volvimos a ver en el año 2010, no es el Juan de ahora. El Juan de ahora es un Juan abierto, hablador, se interacciona con cualquier persona que quiera hablar, no tiene miedo a quedar en ridículo. Él usa una frase siempre que dice: yo estaba como un pajarito en un hilo, en un cable telefónico, parado solo, y veía cómo todos los demás estaban juntos, pero yo tenía miedo a la burla, que me tomaran por loco, y ahora siento que me escuchan, siento que me creen, puedo hablar y está mucho más seguro de él mismo. Doctor, le iba a preguntar sobre un tema que leí en el libro también, Detrás de la niebla. Usted toca un tema que para mí es uno de los temas que también me ha traído mucha curiosidad a través de los años, y es el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Muchas personas alegan haber tenido experiencias cercanas a la muerte y no tienen ningún tipo de relación aparente con el tema OVNI, pero en el caso de Juan Pérez aparenta haber una relación, ¿no? Cuéntenos cuál fue el caso en realidad del señor Pérez con la experiencia cercana a la muerte. Sí, en realidad, y esto es lo interesante, que el doctor Kenneth Ring, en un libro, el doctor Kenneth Ring, que es un psiquiatra de la Universidad de, creo que de Nuevo México, él escribió 2 libros. Uno se llama La senda hacia el Omega, donde hace una investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte, y encontrando estas características psicológicas en las personas que tenían la experiencia cercana a la muerte. Y después escribe otro libro que se llama La senda hacia el Omega, donde encuentra que los abducidos tienen las mismas características que aquellas personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte. Es decir, que ahí el doctor Kenneth Ring en los 90 encuentra una relación entre gente que es abducida y gente que tiene experiencias cercanas a la muerte. Juan, concretamente, la experiencia de él es que encima es una experiencia cercana a la muerte atípica, y es prácticamente una experiencia de orden chamánico 100%. Juan, lo que él relata es que se ve en una montaña, agarrado de un palo que está en ese centro de la montaña. De un lado ve que había juerga, gente que se divertía y demás, y del otro lado ve paz y tranquilidad, y un personaje que él lo identifica como un pariente suyo, que iba de un lado a otro tratando de llevarlo a Juan hacia ese lado donde había juerga, diversión y demás. Y ese personaje iba cambiando rostro y cambiando su forma de ser, hasta transformarse en lo que nosotros podemos identificar como el diablo, por decirlo de alguna manera. Hasta que en un momento Juan ve y siente que baja un ser luminoso, una luz, del otro lado, y él puede decir la palabra "estoy con Dios", y automáticamente esa luz lo deposita en el medio de la montaña. Desde el punto de vista chamánico, la montaña es una cuestión netamente del chamanismo. El palo que él estaba agarrado representa el axis mundo, el eje del mundo, también muy típico del chamanismo, y la elección, o sea, me voy de un lado o del otro. Cuando a esa luz lo deposita en la mitad de esa montaña, él de pronto siente que le están retirando todos los tubos que tenía, que le habían puesto en la boca, y ve a la médica que está con las 2 paletas de resucitador, diciéndole: bueno, te trajimos de nuevo porque estuviste muerto, concretamente. Que nosotros no nos dimos cuenta que él estaba relatando. Nosotros pensábamos en un principio que era un sueño, y una vez justamente con Alan Stiebelman, viendo un reportaje que le habían hecho a Juan contando esta experiencia, ahí nos dimos cuenta que estaba relatando una experiencia cercana a la muerte, y después lo corroboramos, digamos, hablándolo ya directamente con él, ¿no?
Esa experiencia la tuvo porque Juan tuvo un accidente en el año 2013 donde tuvo una fractura expuesta de tobillo, por eso hasta el día de hoy camina con una bota que le da estabilidad a ese tobillo, y el médico que lo operó le dejó una gasa dentro y le provocó una infección que tuvo un cuadro de peritonitis, por lo cual le tuvieron que hacer una operación muy grande a nivel abdominal, y en esa operación a nivel abdominal es que tuvo un paro cardiorrespiratorio y tuvo esa experiencia cercana a la muerte. Estas experiencias que para muchos podrían ser traumáticas, en el caso de Juan Pérez definitivamente fue algo profundamente traumático. Hay casos en los cuales las personas no quieren afrontar, ¿no?, lo que le ha sucedido, no quieren aceptarlo. Sin embargo, en el caso de Juan Pérez notamos que sí confrontó el fenómeno y aceptó el fenómeno. Es que la experiencia de Juan no fue traumática, él en ningún momento tuvo miedo mientras vivió la experiencia. El problema de Juan vino después porque empezó, primero que los padres no le creían, que no le creía la familia, lo trataban de loco. Cuando cuando él contó algo de esto y se empezó a conocer, le hacían prácticamente bullying, y es así que Juan se fue de la casa a los 25 años, porque no soportaban que no le creyeran. O sea, lo traumático vino después, lo traumático vino por la gente que se burlaba de él, lisa y llanamente. Él, mientras estuvo dentro de la niebla, no tuvo en ningún momento miedo. El miedo le vino después por las consecuencias de esa experiencia. Las consecuencias de esa experiencia. Y hoy a Juan, cuando se le pregunta si él quisiera que lo llevaran, por ejemplo, él dice: no, yo me voy, vienen para un lado y yo escapo para otro. ¿Pero por qué? Porque él ahora está pudiendo vivir lo que no pudo vivir con sus padres y sus hermanos, porque se tuvo que ir de la casa escapando, porque no quería repetir la experiencia. También él sentía, él tuvo experiencia con las luces en todos los lugares donde estuvo. Las luces lo seguían y él se iba de un lugar a otro porque no quería volver a enfrentarse con el fenómeno, pero no por el fenómeno en sí, sino por las consecuencias que le trajo el hecho de enfrentarse al fenómeno. Pero en todos los lugares de campo donde él estuvo trabajando, que fueron varias estancias, Juan tuvo encuentro con las luces. De los casos que usted ha estudiado de abducciones, contacto, ¿qué por ciento podría darle a la totalidad de los casos que usted considera que hayan sido reportados como o percibidos como negativos? Nosotros, en su momento, para escribir el libro que escribimos en el año 2000, Los Extraños, que fue editado en Argentina y reeditado en España ahora en el año 2018 por Reediciones Anómala, nosotros para ese libro estuvimos 5 años recolectando casos en nuestro país. Fueron aproximadamente 36 casos, década de los 90, donde todavía no estaba tan extendido el tema de las abducciones, y de esos 36 casos nos quedamos con casos que podían tener un valor real, 16, de los cuales unos 6 o 7 están reflejados en el libro. Pero no todos los casos que investigamos fueron casos ciertos, digamos que había fenómenos, hay un fenómeno que es un fenómeno de característica psiquiátrica, está descrito dentro de la psiquiatría, que son la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un fenómeno raro, una patología del sueño, que es cuando uno está despierto y no se puede mover. Ese fenómeno en la Edad Media era asociado a que los íncubos o súcubos, es decir, los demonios, se sentaban arriba de la persona para hacerle distintos tipos de cosas. En nuestra actualidad se asocia la parálisis del sueño a la vivencia de abducción. Pero entonces hay gente que dice que tiene una parálisis del sueño y que eso ya es sinónimo de abducción. Después empieza a leer, se contamina con el tema, va a hacer una regresión a cualquier persona que hace regresiones o que puede hacer regresiones, y después termina armando una experiencia ovni.
a una experiencia de abducción, cuando en realidad lo que vivió fue una experiencia de parálisis del sueño y nada más que eso, ¿no? Ahora que menciona regresión, doctor, ¿podría haberse contaminado una regresión por causa de que el individuo, la persona a la cual se le está practicando, venga ya con quizás otra idea por lo que usted acaba de mencionar, lectura, que si es propenso a algún material de ciencia ficción, etcétera, etcétera? En la hipnosis, lamentablemente es muy probable que haya contaminación. Y en las regresiones depende de quién hace la regresión. Lo que hay que tratar de hacer es lo más neutro posible, porque cualquier cosa que uno pueda agregar puede crear un falso recuerdo. Esto no se da tanto en los casos de regresiones, sí se da en los casos de hipnosis, ¿no? La hipnosis, de hecho, aparece el famoso síndrome de falsa memoria, que fue muy famoso en la década de los 70 y de los 80, digamos, ¿no? En las regresiones, como la persona está permanentemente no consciente, digamos, la persona si quiere contar, cuenta, y si no quiere contar, no cuenta. Y después lo podemos hablar porque, digamos, los recuerdos los tiene a flor de piel, por decirlo de alguna manera. En la hipnosis, el sujeto hipnotizado sigue la voz del hipnotizador y escucha nada más lo que le plantea el hipnotizador. Cuéntenos un poco sobre la técnica de recuperación de recuerdos conscientes. Usted lo menciona en el libro, que hace una distinción clara en lo que es una terapia regresiva, lo que es una hipnosis, ¿no? Es una relajación profunda. Es una relajación profunda que lo que intenta hacer es abrir el inconsciente a los recuerdos que han sido tapados o que han sido reprimidos. Yo lo trabajé y ahora actualmente también por gente que justamente por el tema de la película y el libro me pide dentro del marco de mi profesión regresiones, y con muy buenos resultados, ¿no? En el hecho de poder recordar o trabajar algunas cuestiones inconscientes que no han salido a la luz. Pero para definirlo concretamente sería una relajación profunda donde el sujeto en ningún momento pierde la conciencia, es decir, no queda a merced de lo que yo le puedo decir, sino que él, si quiere contarme, yo le digo, contame qué es lo que estás viendo, y me quiere contar, me lo cuenta, y no me lo quiere contar, no me lo cuenta. En hipnosis yo le digo, contá, y el sujeto cuenta, ¿no? Doctor, ¿este tipo de técnicas están reguladas? La relajación no es nada raro, digamos, no hay, es simplemente una relajación profunda, eso no es ninguna técnica extraña ni nada, es lo mismo, es lo que uno puede estar trabajando en el consultorio en lugar de tener la terapia convencional, agrega esta relajación profunda, así que no hay mayores problemas con eso, al igual que la hipnosis. La hipnosis, también hay gente que hace hipnosis y no hay ningún problema con eso, ¿no? Volviendo al tema de las experiencias, ¿no? Cómo las personas que pasan por estas experiencias perciben, ¿no? Este tipo de fenómenos. Digamos que estos encuentros extraordinarios, usted menciona que tienen una relación o un encuentro con lo trascendente. Explíquenos un poquito más sobre eso. Yo creo que este tipo de encuentros nos conecta a nosotros con esa parte más profunda que hemos perdido y que tiene que ver con lo sagrado. Creo que hay una parte que la ciencia lamentablemente ha dejado de lado y que tiene que ver con lo espiritual, pero lo espiritual no desde el punto de vista de lo religioso ni desde el punto de vista de lo fanático, lo espiritual como una parte más de nuestra conciencia mucho más profundo que nos lleva a un estado de
de comunión, digamos, con lo que es el universo, desde ese punto de vista. Este tipo de experiencias muchas veces no reencuentran con esa parte que está perdida y que la hemos olvidado, lamentablemente. Por eso Juan muchas veces hablaba de la cuestión de que el hombre está perdiendo la importancia de lo que es el planeta Tierra, de no respetar lo que es la ecología y todo ese tipo de cuestiones, que de alguna manera esas cosas tienen que ver justamente con lo sagrado, ¿no? Con lo trascendente, con otra parte de la realidad, digamos, que no tenemos en lo cotidiano. ¿Qué nos dice el estudio del fenómeno OVNI sobre lo que es la conciencia colectiva? El fenómeno entonces básicamente nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a recordar quiénes éramos. ¿Esa sería la finalidad del fenómeno? Muy probablemente sí. En el año 1978, en un congreso en una ciudad de Río Cuarto, una provincia del centro de nuestro país, Argentina, estoy hablando del año 1980, se hizo una encuesta entre los investigadores que estaban allí, donde no se hablaban de estos temas así, digamos, de mezclar o de incluir a la conciencia dentro de lo que era el tema de los ovnis y demás. Y allí la pregunta de disparador era ¿qué era el fenómeno ovni? Y lo que contestó la mayoría de la gente es que el fenómeno ovni era un despertador de conciencia. Y yo creo que si esto que está detrás del fenómeno tiene que ver con nosotros y ha acompañado a la humanidad desde el principio mismo de la humanidad, muy probablemente tenga que ver con el hecho de despertar una faceta nuestra que en este mundo materialista la hemos dejado de lado. Perfecto. Carlos, ¿tienes alguna otra pregunta? No, hasta el momento yo creo que estamos muy claros, muy bien explicados, y me parece que, pues, para respetar el tiempo del doctor, ya que ha tenido a bien compartir con nosotros sobre su perspectiva, su opinión profesional y todo lo que compete el caso de Juan, más otras preguntas que yo tenía sobre lo que sería el fenómeno. Yo creo que hasta aquí hemos cubierto bastante. Yo tenía una última pregunta para el doctor. En caso de que una persona, digamos, tuviese alguna experiencia de tipo extraordinaria, ¿qué debería hacer una persona que no tiene ningún tipo de información, orientación, y a dónde debería acudir una persona que tiene una experiencia como esta, como parecía la de Juan Pérez? ¿Qué podría hacer una persona en ese caso? En primer lugar, es una excelente pregunta, porque justamente es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Dentro de la ufología muchas veces nos encontramos con una guerra de egos que hace que de pronto cada uno quiera tener su caso como algo, como un patrimonio propio, como algo personal, y no compartirlo. Yo creo que la única forma de avanzar dentro del fenómeno ovni es con un enfoque multidisciplinar, interdisciplinar, es decir, que cada uno ocupa un rol. O sea, si hay alguien que sabe recoger una muestra de terreno, que lo recoja y que pueda trabajar con eso, y si hay alguien que se especializa en lo que es salud mental, poder verdaderamente brindarle esa recepción de la información al testigo, porque a veces se cae en el error de no solamente recoger, lo que hace el investigador generalmente recoge los datos y después se va, y no se sabe cómo quedó esa persona con la experiencia que vivió. Entonces me parece que es una responsabilidad del investigador acompañarlo, preguntarle qué pasa, y si la persona se siente mal, hay algo que tiene que poder decir, bueno, contactar a alguien de salud mental o a algún especialista en salud mental para que justamente pueda escuchar qué tiene para decir esa persona, ¿no? De una forma de también verdaderamente hacer un trabajo como debe ser y básicamente proteger la salud mental de esa persona. Excelente, doctor. El libro, amigos, es Detrás de la Niebla,
el doctor Berlanda es el autor de este gran libro. Le recomendamos, ¿verdad?, que lean el libro y junto, como recurso, el gran documental también, la película de Alan Stievelman, Testigo de otro mundo, un tremendo complemento para entender bien este caso. Doctor, ¿dónde podemos conseguir más información sobre sus trabajos, sus investigaciones? Hay dos, la página de Facebook, que es Detrás de la Niebla, donde hay un recorrido de lo que está, el libro presenta lo que está detrás de la película y la parte de Detrás de la Niebla presenta lo que está detrás del libro. Hay un recorrido en lo que fue el caso de Juan, mi propio recorrido también personal. Hay algunas charlas que he tenido oportunidad de dar, donde se puede también encontrar más información sobre esto que estamos hablando. La página es de Facebook, Detrás de la Niebla, o en mi página personal. Y después también hay información que van a poder encontrar en otra página que es CIFO El Legado, CIFO. CIFO El Legado es otra página de Facebook, donde ahí estamos dando información sobre esto que nos volvimos a juntar con estas ideas, digamos, salió este primer tomo y ahora estamos en preparación de lo que estuvimos trabajando en estos últimos 20 años sobre esta particular forma de ver el fenómeno que tenemos, ¿no? Magnífico. Doctor, ¿hay algún congreso, doctor, donde se va a presentar recientemente en Argentina que los que están, ¿verdad?, escuchándonos en este momento pueden localizarlo para anunciarlo de una vez? Sí, va a haber unas jornadas, las jornadas del litoral, que se van a dar el 15-16 de marzo, aquí en la ciudad de Rosario, donde justamente estas jornadas se hacen porque Fabio Serpa donó su archivo al Museo OVNI de Andrea y Silvia Simondini, y hay que construir un ala para poder guardar en ese lugar todo el material que donó Fabio Serpa. Para aquellos que no lo conocen, Fabio Serpa fue, digamos, el investigador pionero del tema OVNI en la República Argentina. Era actor y empezó en la década de los 60 a investigar el tema OVNI. Fue el más reconocido y, digamos, muchos de los que nos metimos en el tema OVNI se lo debemos a él. Falleció recientemente y, bueno, todo su material, todo su archivo lo donó al Museo OVNI. Justamente estas jornadas del litoral se hacen para poder conseguir también una ayuda para poder construir esta ala del museo, y va a hablar el doctor y licenciado Diego Viegas sobre una visión particular que él tiene del caso de Juan, y también justamente esto que hablábamos de la DMT y todo el tema de los encuentros con OVNI a partir de esto. Yo voy a presentar un material inédito del año 88 de Juan Pérez y otro caso extraordinario de abducciones que hubo en nuestro país, quizás el caso más resonante y el más impactante, que es el caso de Julio Plattner del año 1983. Y hay un material grabado de un congreso que hicimos en el año 88 donde están los dos protagonistas, Juan Oscar Pérez con 22 años y Julio Plattner, recientemente también falleció hace un año. Así que están los dos en este congreso y vamos a presentar ese material, que es un material inédito para las generaciones, digamos, de esta época. Y finalmente hablará Adriana Ferreira, la ex esposa o la viuda de Fabio Serpa, también con otra presentación. Esto va a ser el 16 de marzo en el Teatro Atlas de aquí de la ciudad de Rosario. Muy bien, gracias por toda esa información, doctor. Y de nuevo, le agradezco su participación en el programa de hoy. Espero que a los amigos que nos escuchan y que vean y escuchen este audio les sea de mucho agrado y de mucha información valiosa para poder entender un fenómeno que es muy complejo y que hay muchísimas cosas que hablar. Este fenómeno tiene muchos matices que podríamos entonces elaborar, quizás, si el doctor está de acuerdo, en un futuro programa podemos abundar un poco más sobre lo que es el fenómeno de la conciencia, que es un fenómeno
un concepto muy complicado de entender, pero posiblemente a través de casos como lo de Juan Pérez y otros casos podamos canalizar y entender mejor el concepto de lo que es la conciencia, el fenómeno ovni y todo el tipo de modalidad, ¿no?, que se pueda conectar al tema. Perdón. Sí, adelante. Si me permitís, quisiera comentar algo con respecto a lo que dijiste. Desde ya estoy a disposición para lo que ustedes necesiten, ¿no? Pero yo sé que los temas que hemos hablado hoy quizás resulten complejos de entender y quizás resulten, es más fácil pensar, digamos, a veces en el fenómeno ovni como una nave de otro planeta que viene y se posa sobre la Tierra. Pero lo cierto es que, como tú bien decías, el fenómeno tiene un montón de variables y es sumamente complejo y no se limita solamente a poder tener esa interpretación. Yo lo que le pido a todos los oyentes del canal, que de pronto puedan detenerse a pensar y ver que quizás hay otras explicaciones, que quizás uno puede encontrar otra forma de ver el fenómeno, y que, si bien resulta complejo, es algo que de pronto uno puede hacer un recorrido, ir leyendo algunas cuestiones sobre lo que justamente es la DMT, sobre lo que es la conciencia y demás, y yo les aseguro que si empiezan a leer algo de este material, fundamentalmente qué es la DMT, por ejemplo, dimetiltriptamina o el universo de la DMT, se van a llevar más de unas sorpresas, y quizás la percepción de lo que puede ser el fenómeno ovni también vaya cambiando paulatinamente. Así que muy agradecido por permitirme exponer las ideas o el trabajo en el cual uno está realizando, y lógicamente quedo a total disposición de ustedes cuando lo requieran. Muchas gracias, doctor. Adelante, Carlos. Bueno, doctor Néstor Berlanda, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por brindarnos de su tiempo y sobre todo de su experiencia y profesionalismo dentro del campo de la medicina, en este caso la rama de la psiquiatría. Así que creo que se tenía que decir y se dijo. Y aquí entonces en este episodio usted va a tener la oportunidad de poder analizar la información que ha sido brindada por el doctor, como él muy bien dice, que se analicen también otros factores, pero que al mismo tiempo pues se entienda, ¿verdad?, que el fenómeno en sí es bastante complicado. Nadie puede decir tengo el sartén cogido por el mango o el toro cogido por los cuernos. Entonces me parece que la información que se brinda aquí es con el propósito de que se vayan ampliando los términos, se vayan entendiendo otros conceptos, y quién mejor que en esta noche aquí en Paraterrestre, el doctor Néstor Berlanda, para cubrir el aspecto importante, como él muy bien dijo. Esto es algo que se tiene que investigar dentro de un equipo multidisciplinario, y el cual el aspecto médico dentro de la psicología y la psiquiatría es muy importante. Así que, doctor, personalmente le doy las gracias a ti, Pablo, y gracias a todos los amigos que han estado escuchando esta interesante entrevista a través de Paraterrestre. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.